Imagina que estás leyendo la historia más famosa jamás contada. Una historia que ha moldeado cómo miles de millones de personas ven el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, e incluso su propia naturaleza. Abres las primeras páginas y ahí está. Un jardín, un árbol, una serpiente y dos personas que toman una decisión que supuestamente condena a toda la humanidad para siempre. Has escuchado esta historia desde que eras niño. Adán y Eva desobedecen a Dios, comen la fruta prohibida y traen el pecado al mundo. Parece simple, claro y definitivo. Pero ¿qué tal si todo lo que crees saber sobre esta historia está completamente equivocado? ¿Qué tal si el filósofo más grande del que nunca has oído hablar descubrió una verdad tan impactante sobre Adán y Eva que cambia todo, no solo sobre religión, sino sobre la libertad, el conocimiento y lo que realmente significa ser humano? Baruch Spinoza, un pensador brillante de los años 1600, miró este cuento antiguo y vio algo que líderes religiosos, académicos y millones de creyentes habían perdido por miles de años. Él no vio una historia sobre desobediencia y castigo. Él vio una historia sobre el nacimiento de la conciencia humana, sobre el momento en que nos volvimos verdaderamente vivos, sobre por qué buscar conocimiento y comprensión no es un pecado, sino lo más elevado que cualquier persona puede hacer. Si alguna vez te has sentido culpable por cuestionar cosas, por querer entender el mundo que te rodea, o por pensar diferente de lo que otros esperan, este video va a cambiar cómo te ves a ti mismo y tu lugar en el mundo. Porque esto es lo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Esta culpa que cargas está construida sobre una interpretación completamente errónea de lo que la historia realmente significa. Si continúas viendo la historia de Adán y Eva como la mayoría de la gente lo hace, vas a cargar una carga que nunca fue tuya. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por ser curioso, por hacer preguntas que incomodan a otros, por querer entender cosas que parecen prohibidas o demasiado complejas? Esta mala interpretación de Adán y Eva ha creado un mundo donde buscar conocimiento se siente peligroso, donde cuestionar la autoridad parece incorrecto, donde tu deseo natural de crecer y aprender se enreda con vergüenza y miedo. Terminas viviendo más pequeño de lo que deberías, disculpándote por tu inteligencia, guardándote tus pensamientos porque en algún lugar muy adentro crees que querer saber más es de alguna manera malo. Cuando entiendes lo que Spinoza descubrió, algo poderoso sucede. Dejas de ver la curiosidad como rebeldía y empiezas a verla como tu derecho de nacimiento. Dejas de sentirte culpable por usar tu mente y empiezas a entender que pensar profundamente es exactamente lo que te hace humano. Empiezas a vivir sin las cadenas invisibles que te han estado limitando, cadenas hechas de interpretaciones viejas que nunca fueron verdad desde el principio. El costo de no entender esto es enorme. Vas a pasar tu vida buscando permiso para ser inteligente, buscando aprobación para pensar tus propios pensamientos, sintiendo que hay algo malo contigo por querer entender el mundo. Pero cuando ves lo que Spinoza vio, te das cuenta de que la mismísima cosa que te han enseñado a temer es en realidad la parte más hermosa y poderosa de ser humano. Tu deseo de saber, de cuestionar, de entender. Esto no es solo sobre religión o filosofía. Esto es sobre si vas a vivir tu vida libremente o la vas a pasar cargando culpa que nunca fue tuya para empezar. Por miles de años, la gente ha visto a Adán y Eva como la historia de advertencia definitiva sobre la naturaleza humana. La historia va así. Dios crea a dos personas perfectas, les da todo lo que podrían querer, pero les dice que no coman de un árbol específico. Entonces llega una serpiente, los tienta a desobedecer y caen de la gracia para siempre. La mayoría de la gente lee esto y piensa que prueba que los humanos son naturalmente rebeldes, que no se nos puede confiar con libertad,
que nuestro deseo de saber cosas es lo que nos mete en problemas. Los líderes religiosos han usado esta historia por siglos para enseñar que cuestionar a Dios es peligroso, que la obediencia ciega es buena, que nuestra curiosidad sobre el mundo es algo que deberíamos controlar o de lo que deberíamos sentirnos avergonzados. Pero Spinoza miró esta misma historia y vio algo completamente diferente. Él no vio dos personas que fallaron una prueba. Él vio dos personas que se volvieron humanas por primera vez. Piénsalo de esta manera. Antes de comer del árbol del conocimiento, Adán y Eva eran como niños que nunca habían aprendido a pensar por sí mismos. Vivían en un lugar hermoso, pero realmente no entendían dónde estaban o por qué estaban ahí. Seguían instrucciones sin saber qué significaban las instrucciones. Eran inocentes, pero también estaban inconscientes. Existían, pero no estaban verdaderamente vivos en la forma en que pensamos estar vivos. Cuando eligieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, algo increíble sucedió. Por primera vez, pudieron pensar sobre sus decisiones. Por primera vez, pudieron entender la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Por primera vez, se convirtieron en seres conscientes que podían tomar decisiones basadas en comprensión, en lugar de solo seguir órdenes. Spinoza se dio cuenta de que este momento no fue la caída de la humanidad, fue el nacimiento de la humanidad. Antes de este momento, Adán y Eva eran como animales hermosos que no podían pensar sobre su propia existencia. Después de este momento, se convirtieron en seres humanos que podían razonar, elegir y entender su lugar en el mundo. La serpiente no los estaba tentando a hacer el mal. La serpiente les estaba ofreciendo la oportunidad de volverse verdaderamente humanos. Y cuando tomaron esa oportunidad, no cayeron de la gracia, se elevaron a la conciencia. Sin darte cuenta, la lectura tradicional de Adán y Eva ha estado moldeando cómo te ves a ti mismo y tu lugar en el mundo toda tu vida. Funciona como un guión invisible corriendo en el fondo de tu mente, diciéndote que tu curiosidad natural es peligrosa, que hacer demasiadas preguntas te convierte en un problemático, que la forma más segura de vivir es aceptar lo que te dicen, sin pensar demasiado profundo sobre ello. Podrías notar esta influencia en formas pequeñas que parecen no relacionadas con religión o historias antiguas. Tal vez dudas antes de hablar en reuniones, porque parte de ti siente que desafiar ideas es de alguna manera incorrecto. Tal vez te sientes culpable cuando no estás de acuerdo con tus padres, tus maestros o personas en autoridad, incluso cuando sabes que tu punto tiene sentido. Tal vez te has pillado disculpándote por ser inteligente, o guardándote tus pensamientos porque no quieres parecer como si creyeras que sabes más que todos los demás. Estos sentimientos no vienen de la nada. Vienen de miles de años de que nos enseñen que los primeros humanos se metieron en problemas por querer saber más, que su castigo prueba que deberíamos tener cuidado de pensar demasiado o cuestionar demasiado profundo. Incluso podrías notar que cuando estás aprendiendo algo nuevo o explorando ideas que te fascinan, hay una vocecita en tu cabeza que se pregunta si estás yendo demasiado lejos, si estás siendo demasiado orgulloso, si deberías simplemente aceptar respuestas más simples y dejar de excavar más profundo. Esta es la historia de Adán y Eva trabajando en tu contra, haciéndote desconfiar de tu propia mente. También aparece en las relaciones. Podrías encontrarte atraído a personas que te dicen qué pensar en lugar de animarte a pensar por ti mismo. O podrías sentirte incómodo alrededor de personas que hacen muchas preguntas porque en algún lugar adentro has aprendido que demasiada curiosidad lleva a problemas. Tal vez ni siquiera te das cuenta de que estás viviendo más pequeño de lo que necesitas, evitando ciertos libros, ideas o conversaciones porque se sienten de alguna manera prohibidos o peligrosos. Pero esto es lo que Spinoza entendió que cambia todo. Esa voz que te dice que dejes de pensar, dejes de cuestionar, dejes de querer entender, esa voz no te está protegiendo,
te está limitando. La culpa que sientes por ser curioso no te está manteniendo seguro. Te está impidiendo convertirte en quien realmente eres. Cuando ves la historia de Adán y Eva como Spinoza la vio, te das cuenta de que cada vez que te has sentido mal por ser inteligente, cada vez que has guardado una pregunta, cada vez que te has hecho más pequeño para encajar, has estado cargando una carga basada en un malentendido que tiene miles de años. Spinoza llamó a su enfoque hacia la libertad y comprensión algo hermoso: el camino de la razón y la alegría. Él creía que cuando verdaderamente entiendes algo, no te carga, te libera. La clave para entender la historia de Adán y Eva correctamente es verla no como una lección moral sobre obediencia, sino como una descripción de cómo funciona realmente la conciencia humana. Este camino requiere que hagas algo que podría sentirse incómodo al principio, pero se vuelve increíblemente liberador una vez que lo practicas. Tienes que dejar de preguntar ¿qué se supone que debo creer? Y empezar a preguntar ¿qué puedo entender por mí mismo? Esto no es sobre rechazar todo lo que te han enseñado, sino sobre tomar responsabilidad por tu propio pensamiento. Spinoza descubrió que la libertad real viene cuando entiendes las causas detrás de las cosas, en lugar de simplemente aceptar que son misteriosas o prohibidas. Cuando miras la historia de Adán y Eva de esta manera, ves que comer del árbol del conocimiento no fue un error. Fue el momento en que los humanos se volvieron capaces de entender causa y efecto, de ver cómo sus decisiones crean consecuencias, de volverse verdaderamente responsables de sus vidas. Pero esta transformación requiere coraje, porque significa que tienes que dejar de esperar que alguien más te diga qué pensar y empezar a confiar en tu propia habilidad para resolver las cosas. Significa mirar historias viejas, reglas viejas y creencias viejas con ojos frescos, preguntando no ¿es esto lo que se supone que debo creer?, sino ¿tiene esto sentido cuando realmente pienso sobre ello? Spinoza enseñó que este proceso no es sobre volverse rebelde o irrespetuoso, es sobre volverse completamente humano. Cuando Adán y Eva ganaron conocimiento del bien y del mal, no se convirtieron en gente mala, se convirtieron en personas que podían elegir ser buenas, basándose en comprensión, en lugar de solo seguir comandos. Se movieron de obediencia inocente a elección consciente, y ese movimiento es lo que nos hace humanos. El coraje que esto requiere es el coraje de pensar por ti mismo, de confiar en tu propia mente, de ver que tu deseo de entender el mundo no es un defecto del que avergonzarse. Es la parte más hermosa de quien eres. Esto no sucede de la noche a la mañana, y no significa que tengas que rechazar todo de tu pasado. Significa que puedes examinar tus creencias, quedarte con las que te hacen sentido, y dejar ir las que te limitan. Todo mientras entiendes que este proceso de cuestionar y entender es exactamente lo que se supone que debes estar haciendo como un ser humano pensante. Ahora que entiendes la visión de Spinoza, la pregunta se convierte en ¿cómo vives realmente de esta manera? ¿Cómo te mueves de cargar culpa antigua sobre pensar a celebrar tu mente como el regalo que verdaderamente es? Aquí hay algunas formas concretas de empezar a abrazar lo que Spinoza descubrió sobre la conciencia humana y la libertad. Primero, practica lo que Spinoza llamó ideas adecuadas. Esto significa que cuando encuentres cualquier creencia o regla, pregúntate, ¿entiendo por qué esto tiene sentido? ¿O simplemente lo estoy aceptando porque alguien me dijo que lo hiciera? Empieza pequeño. Tal vez es una regla en el trabajo que parece sin sentido, o una tradición familiar que nadie puede explicar, o incluso un hábito personal que nunca has cuestionado. En lugar de sentirte culpable por preguntar ¿por qué?, recuérdate que esta curiosidad es exactamente lo que hizo Adán y Eva, completamente humanos. Segundo, nota cuando te disculpas por ser inteligente o cuando te haces más pequeño en conversaciones. Spinoza diría que esto es como Adán y Eva tratando de regresar al jardín.
Es imposible e innecesario. En lugar de eso, practica expresar tus pensamientos clara y amablemente, entendiendo que tu inteligencia no es algo que esconder, sino algo que compartir generosamente con el mundo. Tercero, replantea tu relación con las preguntas y la incertidumbre. A la mayoría de la gente le han enseñado que no saber algo es vergonzoso o que hacer preguntas muestra debilidad. Pero Spinoza entendió que las preguntas son cómo crece la conciencia. Cuando no entiendes algo, en lugar de sentirte avergonzado, trata de sentirte emocionado. Estás a punto de aprender algo nuevo, lo que significa que estás a punto de volverte más completamente tú mismo. Cuarto, practica lo que Spinoza llamó amor intelectual. Esto significa acercarte a temas difíciles o controversiales con curiosidad genuina en lugar de juicio. Cuando alguien cree algo con lo que no estás de acuerdo, en lugar de ponerte defensivo o desdeñoso, trata de entender por qué ven las cosas de esa manera. Esto no es sobre estar de acuerdo con todos, sino sobre ejercitar tu capacidad de comprensión. La misma capacidad que hizo a Adán y Eva seres conscientes. Quinto, crea espacio en tu vida para pensar y reflexionar. Spinoza creía que entender requiere tiempo y atención. Esto podría significar caminar sin tu teléfono, llevar un diario donde trabajas tus pensamientos, o tener conversaciones con personas que te desafían a pensar más profundo. Recuerda, pensar no es egoísta o peligroso. Es la cosa más humana que puedes hacer. Finalmente, practica gratitud por tu mente en lugar de sospecha sobre ella. Cada día, trata de notar algo que aprendiste, entendiste o resolviste, sin importar qué tan pequeño sea. Esto podría hacer entender por qué tu amigo actuó de cierta manera, resolver cómo funciona algo, o incluso simplemente tener un pensamiento nuevo sobre un problema viejo. Cada uno de estos momentos es tú ejercitando la misma conciencia que Adán y Eva ganaron cuando comieron del árbol del conocimiento. Cuando empiezas a vivir con la comprensión de Spinoza sobre Adán y Eva, algo notable sucede con cómo experimentas tu vida diaria. En lugar de moverte por el mundo con una culpa silenciosa sobre tu curiosidad o inteligencia, empiezas a sentir un sentido profundo de corrección sobre quién eres. Empiezas a ver que cada pregunta que haces, cada problema que resuelves y cada momento de comprensión que logras, es tú volviéndote más completamente humano, no menos. Tus relaciones cambian de maneras hermosas. En lugar de esconder tus pensamientos o disculparte por tus percepciones, empiezas a compartirlas libremente. Descubres que la gente se siente atraída a la autenticidad en lugar de asustada por ella. Dejas de buscar parejas o amigos que te digan qué pensar, y empiezas a elegir personas que disfrutan pensar junto contigo. Las conversaciones se vuelven más ricas, porque ya no tienes miedo de explorar ideas que podrían desafiar lo que ambos creen. En el trabajo y en tus proyectos personales, te sientes más confiado tomando desafíos que requieren pensamiento real. Dejas de esperar permiso para usar tu inteligencia completamente y empiezas a ver problemas complejos como oportunidades para ejercitar la conciencia que te hace humano. Te acercas al aprendizaje no como algo que tienes que hacer, sino como algo que puedes hacer, entendiendo que cada cosa nueva que comprendes es tú cumpliendo tu naturaleza como un ser pensante. La culpa y vergüenza que solían seguirte cuando cuestionabas cosas o pensabas diferente empieza a disolverse. Te das cuenta de que la voz en tu cabeza que solía decir «no pienses demasiado» o «no hagas demasiadas preguntas» nunca te estaba protegiendo de nada real. Era solo un eco de un malentendido viejo sobre lo que significa ser humano. Incluso tu cuerpo responde diferente. La tensión que viene de constantemente monitorearte, de preguntarte si estás pensando demasiado o siendo demasiado curioso, empieza a desvanecerse. Caminas por el mundo con menos ansiedad, porque ya no estás cargando el peso de creer que tu mente es de alguna manera peligrosa o incorrecta. Tal vez más hermosamente, empiezas a ver a otras personas diferente también. En lugar de juzgar a aquellos que piensan diferente que tú, empiezas a apreciar la increíble variedad de formas en que puede funcionar la conciencia humana.
Ves que todos están en su propio viaje de comprensión y que las diferencias en cómo la gente piensa no son problemas que resolver, sino expresiones de la complejidad asombrosa de la conciencia humana. Te das cuenta de que cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, no solo ganaron conciencia para ellos mismos, hicieron posible que cada ser humano piense, cuestione, entienda y crezca. Esto significa que cada persona que conoces está cargando ese mismo regalo de conciencia, y reconocer esto crea una compasión natural y respeto por el proceso de pensamiento, ya sea que lleve a las mismas conclusiones que las tuyas o no. Al final, lo que Spinoza descubrió sobre Adán y Eva no es solo sobre una historia antigua o ideas filosóficas. Es sobre la verdad más profunda de lo que significa ser tú. Por demasiado tiempo, la humanidad ha cargado la carga de creer que nuestro regalo más grande es de alguna manera nuestro defecto más grande. Nuestra habilidad de pensar, cuestionar y entender. Se nos ha enseñado a ver el momento en que los humanos se volvieron conscientes como una caída de la gracia, cuando en realidad fue nuestro ascenso a todo lo que hace la vida significativa y hermosa. La historia de Adán y Eva no es una advertencia sobre los peligros del conocimiento. Es una celebración del nacimiento de la conciencia humana. Cuando eligieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, eligieron volverse completamente humanos. Eligieron comprensión sobre ignorancia, conciencia sobre inconsciencia, y la responsabilidad de pensar por sí mismos sobre la simplicidad de solo seguir órdenes. Y al hacer esa elección hicieron posible que tú pienses tus propios pensamientos, hagas tus propias preguntas y entiendas el mundo a tu propia manera. Este viaje de comprensión nunca termina. Cada día tienes la oportunidad de elegir consciencia sobre inconsciencia, comprensión sobre confusión y crecimiento sobre quedarte igual. Cada vez que haces una pregunta que te importa, cada vez que piensas sobre un problema en lugar de simplemente aceptar lo que te dicen, cada vez que usas tu mente para entender algo nuevo, estás honrando la misma elección que Adán y Eva hicieron en ese jardín hace tanto tiempo. Spinoza nos enseñó que la libertad verdadera no viene de no tener limitaciones, sino de entender la naturaleza de nuestras limitaciones y trabajar dentro de ellas conscientemente. No eres libre cuando puedes hacer lo que quieras sin pensar sobre ello. Eres libre cuando entiendes tus elecciones y las haces basándote en esa comprensión. Este es el regalo que Adán y Eva nos dieron a todos. El regalo de poder elegir nuestras vidas basándose en comprensión en lugar de solo instinto u obediencia. Si estas ideas han abierto algo en ti, si te han ayudado a ver tu propia mente y curiosidad bajo una nueva luz, entonces has experimentado hacia lo que Spinoza estaba apuntando. Has sentido lo que es entender algo que te libera. Comparte esta comprensión con otros que podrían necesitar escucharla, porque el mundo necesita más gente que no tenga miedo de pensar, que no se avergüence de cuestionar y que no tenga miedo de crecer. Y recuerda, cada vez que abrazas tu habilidad de entender, en lugar de simplemente aceptar, no te estás rebelando contra nada sagrado. Estás participando en la cosa más sagrada que hay, la creación continua de la conciencia humana. La clave de tu libertad siempre ha estado en tu disposición de pensar, de cuestionar y de entender. Y cuando haces estas cosas sin culpa o miedo, descubres que no has caído de la gracia. Estás ascendiendo para encontrar tu naturaleza más verdadera como un ser consciente, pensante, hermosamente humano.